Estos días se cumplen 3 años del asesinato de Ana y Olivia a manos de su padre, Tomás Jimeno, que acabó con la vida de las menores en Tenerife y después tiró sus cuerpos al mar y se suicidó. Quienes sufren o han sufrido violencia vicaria aseguran que padecen además el maltrato institucional, se sienten incomprendidas y demandan una especialización entre quienes reciben y atienden sus denuncias. Hoy, en Noche de Reportajes, les mostramos los testimonios de madres víctimas de violencia vicaria, también los de quienes trabajan atendiendo a las víctimas. Lo vemos ya en Donde Más Duele, un reportaje de Beatriz Rodríguez. Yo tenía muy claro que él sabía cómo hacerme daño y la mejor manera de hacerme daño era hacerle daño a mis hijos. La violencia de género es una de las mayores lacras de la sociedad y se ejerce de muchas formas, algunas más visibles que otras. El acoso sexual, la violencia económica o la psicológica son solo algunas de las maneras de ejercer violencia sobre las víctimas, pero la violencia vicaria es la más cruel. Me había amenazado con matar a las niñas varias veces, me había dicho sigue portándote mal que estallo el coche con las niñas dentro y te dejo viva. Cuando nos divorciamos, mi hijo me llamaba y me decía, mamá, nos hace a nosotros lo que antes te hacía a ti, sácanos de aquí. Los secuestros, la desaparición o el asesinato de los menores es la parte más visible y brutal de este tipo de violencia, pero también es violencia vicaria la que ejerce coacción, chantaje o manipulación para poner a los hijos en contra de la madre. El objetivo final es golpear a la mujer donde más duele. España 72, diríjase al sector 2, un episodio de violencia de género urgente. La violencia vicaria cuenta además con la complicidad de la sociedad que cuestiona y pone en duda continuamente la voz de las mujeres. El silencio también mata. Hay que combatir la complicidad de una sociedad que observa y calla. La famosa tortita a tiempo, ¿no? Una torta, un cachetón, una nalgada, incluso que te doy con el palo de la escoba, eso no deja marca. O sea, no se me enciende la chispita de puede ser violencia de género, porque en principio para mí era muy claro que pues si el padre pegaba a mis hijos yo tenía que protegerlos a ellos y que era un tema de maltrato infantil. Mientras tanto, la violencia en mi casa iba en aumento y mi salud, mi estabilidad laboral y mi empleabilidad iban en picado hacia abajo. Yo cada vez me sentía más angustiada, más cansada, más impotente y todos me decían, sin parte de lesiones no hay nada que hacer. Él sabe que no estás bien, ¿cómo vas a estar bien? Y entonces él te hace saltar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y así hay un policía delante, está el tutor del niño delante, está tal persona delante y claro, te pincha y tú saltas como una leona para proteger a tus cachorros. Hola, buenos días. ¿Estás hablando con la técnico de atención a la mujer? ¿En qué podemos ayudarte? Vale. ¿Tienes problemas con el padre de tu hijo? ¿Necesitas presencia policial? Te vamos a derivar al centro de atención a la mujer de tu municipio. La llamada depende de varios factores. Nosotros tenemos 3 llamadas tipo, que es de emergencia básicamente, urgencia e información. Y por supuesto de coordinación con otros recursos, ya sea juzgado, la propia activación del dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, el DEMA, y los otros recursos de la red canaria de violencia de género, ya sea el CIAN, Centros de Información a la Mujer, juzgado de violencia, también llevamos las órdenes de protección. Una llamada tipo puede ser alguien que llame pidiendo información y que nosotras, mientras ella va explicando un poco lo que le ocurre, pues vamos detectando que efectivamente sufre violencia de género y vamos intentando encaminarla hacia lo que pudiera ser ir a presentar denuncia
ir a un servicio de atención a la mujer o activar el propio dispositivo de emergencia. Pero pueden ser una llamada en curso que llamamos, que es cuando se está produciendo la violencia física en sí. FAICAN 4310, FAICAN 4310 de Tapona 30. Tenemos un incidente de Biogen en la calle León y Castillo 431. Al parecer hay menores en la vivienda. Nosotros hacemos una especie de mapa rápido de qué es lo que ocurre en la casa, si hay menores, si hay otros familiares. Hay que entender que las mujeres suelen cuidar pues, a sus madres, a sus suegras, a sus padres. A la vez vamos activando a lo que es las fuerzas y seguridad del Estado. En esa llamada normalmente solemos ofertarle la disponibilidad del DEMA, del dispositivo de emergencia, para mujeres agredidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando una persona acude a un acuartelamiento, pues se genera una barrera ya por el mero hecho de acudir en un centro policial. Nosotros intentamos romper esa barrera, intentamos que la víctima se sienta en un sitio acogida para que se pueda desinhibir con nosotros, para que pueda hablar sin tapujos. Y así nosotros podemos tener toda la información disponible para actuar a consecuencia. Siempre ofrecemos la posibilidad de que se vayan a la casa de acogida por lo menos hasta que se celebre la vista. Hola Penélope. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, venía a hablar contigo del tema de la acreditación de víctimas de violencia por la que nos habíamos coordinado. ¿Cómo va ese tema? Es muy importante que la víctima siempre acuda a los servicios especializados. A día de hoy, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se cuenta con equipos especializados tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil como en Policía Local. Das con agentes que entienden que la violencia no es un hecho concreto que se produce hoy, sino es la historia de pareja de esa señora. Hace 15 años te podrías encontrar con una denuncia de violencia de apenas un folio, a lo mejor 3 renglones, que en la tarde de hoy mi marido llegó a casa y me llamó puta, zorra, y me amenazó con quemarme. Y punto. A día de hoy ya eso no se ve, por suerte. Se indaga sobre el tipo de relación, cuánto tiempo llevan juntos, si existen menores, ingresos económicos tanto de uno como de otro, para indagar sobre la dependencia económica. Si anteriormente ha habido incidentes de este tipo. Existen a día de hoy WhatsApp, audios, también ese tipo de maltrato se puede probar, ¿no? Importante también que la víctima, cuando necesite acudir a un centro sanitario, dé con personal, con formación y por tanto con sensibilidad, porque una cosa lleva a la otra. Que todos los recursos a los que acuda hayan recibido formación previa y sean específicos de violencia. Mira, algo tan sencillo como los partes de lesiones. Los partes de lesiones a veces antes no prosperaban en el juzgado porque se escribían a mano y no se entendían. Para los partes de lesiones están informatizados. Fíjate tú qué tontería, y la cantidad de denuncias que hace años quedaron sin una condena, pues porque no se acreditó la lesión. El juez, la única obligación que tenía era citar a las partes dentro de 6 meses para celebrar. Y la señora no tenía hematomas, no tenía marcas de la lesión recibida. Entre que no había manera de acreditar y que el parte de lesiones no indicaba nada, se dictaba una sentencia absolutoria. Conoces a una persona, te piensas que es igual que tú, que está educado como tú, que es ideal. Tienes la misma carrera que él, incluso en mi caso, y al final te casas, quieres niños, vienen los niños súper pronto y todo va cambiando y tú estás metida adentro y no te das cuenta. Él crece profesionalmente, tú te implicas totalmente con los niños y tú sigues trabajando en lo que puedas combinar con tu maternidad. Tus hijos crecen y empiezan a hacerte observaciones. Con 10 años así mi hijo se me plantó y me dijo, quiero que lo dejes. Te trata mal, te hace esto, te hace lo otro, mira lo que está haciendo, no lo quiero que esto cambie, hazlo por ti, si tengo que ir con él yo iré, pero no quiero que esto siga pasando. Entonces tomas la decisión y es cuando empieza todavía peor, porque estas personas cuando ya ven que no te han atrapado empiezan a contratar una campaña de degradación, a decir incluso que tú estás loca, que te estás inventando cosas, que le quieres quitar a sus hijos. Cuando nos divorciamos, mi hijo me llamaba y me decía, mamá, nos hace a nosotros lo que antes te hacía a ti, sácanos de aquí. Me pasó una cosa en casa en la que yo me di cuenta que aquí estaba pasando algo más fuerte. Hablé con ellos y mi hijo me contó que sí que había pasado algo
Yo me alteré porque ni siquiera ninguna madre está preparada para escuchar esto. Esto existe, dicen que son hasta el 30% de los menores. Estamos hablando 3 de cada 10. O sea, yo ahí me callé, pero en ese momento ya había empezado a ir a un psicólogo porque mi abogada me decía que yo todo esto no lo iba a poder aguantar si no me apoyaba psicológicamente alguien. Busqué un psicólogo privado. Mi psicólogo insistió en que estaban dentro del perfil, que tenía que hablar con mi abogada. Hablé con mi abogada y me dijo que lo dejáramos estar, que mi hijo ya era mayor y que estos tipos de cosas, o que tú acuses a tu exmarido en un momento que te estás divorciando, pues lo que hacen es utilizarlo en tu contra dentro del juzgado. O sea, si tú nunca has denunciado violencia de género o otro tipo de abuso, pues cuando llega el momento, lo mejor que puedes hacer es divorciarte, porque por lo visto ahí es que tú estás enfadada, que estás descabreada. No es que tú por fin has despertado, has abierto los ojos de la situación donde estabas metida. Y al final tenía 14 años y fue cuando ya fue el día del divorcio. Él pidió no volver con su padre nunca y no le escucharon. Mi abogada estaba convencida que con el fiscal dándome la custodia materna y con un hijo de 14 años estaba todo clarísimo y la sentencia fue totalmente diferente. A veces nos encontramos con mujeres que tienen informes periciales donde hay indicios, sospechas, incluso se constata el abuso sexual y estamos hablando de custodias compartidas impuestas. La justicia me está exigiendo a mí dejar a mi hijo, a mi hija, con un abusador sexual. Y me parece muy perverso y por eso creo que necesitamos de verdad hacernos una revisión como profesionales. Muchas veces las devoluciones y los acompañamientos que se hacen. Estás acudiendo demasiadas veces al pediatra y vas a quedar como un poco con esa idea que tenemos de mujer loca, ¿no? Sí, pero es que voy al pediatra porque mi hija tiene la vulva irritada o porque mi hijo, porque mi hija tiene fisuras en el ano, porque ha empezado a introducirse objetos y la respuesta que se me da es, ojito, no se puede dar esa imagen de sobreprotección, que estamos hablando de mujeres con unos niveles de ansiedad, muchas veces presentan patologías duales. Una de ellas es la adicción y la otra es un trastorno. Y como profesionales ponemos la mirada ahí. Es decir, esta mujer con este trastorno, ¿cómo va a poder hacerse cargo del cuidado y de la crianza de sus hijos o hijas? Y no ponemos la mirada en las secuelas. Esto es consecuencia de haber sido víctimas, de ser víctimas de violencia. En la gran mayoría de los casos de violencia sexual hacia niños y niñas, no hay una prueba física, una lesión física que pruebe esa agresión. Se puede recoger una prueba pues, del parte de lesiones suficiente, ¿vale? Estamos hablando suficiente. Esos niños y niñas van a pasar por una prueba psicológica forense. Ese forense o esa forense va a elaborar un informe con unas conclusiones y esas conclusiones son las que van a ir al juzgado. Ese momento en el que la víctima decide denunciar al agresor y acude a comisaría es un momento crucial en su vida. Cómo actuemos, cómo recibamos esos hechos, el clima que seamos capaces de crear con ella, que ella sienta el apoyo y la seguridad necesaria para andar ese camino y no rendirse, no abandonar, es fundamental. Es muy frecuente el sentimiento de culpa. Se sienten muy culpables por las consecuencias que esa denuncia que están formulando puede acarrear. ¿Ha solicitado orden de protección, medidas de alejamiento? Muy bien. Una vez hemos realizado esta denuncia, procederán a la detención del autor, si cabe. Avisa a los vecinos de que posiblemente se esté produciendo una violencia de género. Se escuchan gritos y golpes. Bien, recibido. Acudimos al lugar. Este atestado será remitido a la autoridad judicial con la mayor prioridad posible, siendo asistidas las víctimas siempre mediante juicio rápido. Y realizarán todas las gestiones y diligencias oportunas de investigación. Hacemos el seguimiento de los dispositivos telemáticos de control. Si el agresor entrara en esta zona de exclusión que ha sido determinada judicialmente, contactaríamos directamente con la víctima para saber que se encuentra bien.
En casos en los que realmente la víctima está en peligro, inmediatamente acudiría a una patrulla policial. Otra de las actuaciones que llevaremos a cabo con la víctima es la comunicación de los permisos penitenciarios que han sido otorgados al autor, con la suficiente antelación temporal para que ella adopte las medidas de protección oportunas. Buenos días, jefe, ¿se puede? Mire, quiero comentarle este caso porque hay algunas cuestiones importantes, como por ejemplo el tema del domicilio de la víctima. La víctima ahora mismo abandona el domicilio donde ha estado conviviendo con el autor y no tiene dónde acudir. Entonces, ¿qué le parece si activamos los recursos para que pueda alojarse en el DEMA o en otros recursos que tengamos disponibles? ¿Qué le parece? Yo sigo acudiendo a terapia para aprender a gestionar esto. Yo me acuerdo una vez, después de un episodio de violencia física a mi hijo primogénito, que llegué a la cancha porque tenía un partido, le dije, mira, terminaré demostrando que eres un maltratador. Pero se lo dije, vamos, a grito pelado fuera de mí, o sea, yo debía parecer una loca. O sea, todo el mundo que me vio, fijo que pensó, esta está loca. Y encima, el sistema que te debería apoyar, creer, sostener, ayudar, no lo hace. Se nos escapa y las enjuiciamos y las castigamos y las culpabilizamos y las señalamos. Y es lo que nos estamos encontrando, mujeres que vienen sintiéndose juzgadas, culpabilizadas y desesperadas, porque tocan absolutamente todas las puertas y el sentimiento de indefensión es inevitable. Nadie hace nada por mí, nadie hace nada por mis criaturas. Y esta es la realidad que nos encontramos. ¿Qué tienes por ahí? Sí, nos ha llegado la orden de protección de este caso. Solo tenemos que confirmar el curso exacto de los niños. Cuando recogemos la denuncia, realizamos muchas preguntas. Podría ser, por decirlo de alguna manera, como un bloque donde está todo el historial de la violencia que han sufrido entre ellos. Por ejemplo, cuando preguntamos la violencia sexual, ¿te ha agredido sexualmente? Y dice, no. Y dice, pero en algún momento tú te has sentido presionada o si no mantienes relaciones conmigo, pues luego ejerzo cualquier medida de presión. Es decir, todas esas cosas hay que explicárselas para que puedan explicar bien la situación que viven, ¿no? Por otro lado, también solemos preguntar sobre las características de él. Si ha tenido algún tipo, por ejemplo, de problema a nivel psicológico, toma tratamiento, está en depresión, alguna vez te ha comentado que se va a suicidar. Los juicios tienen un plazo máximo de 72 horas para celebrarse. Es el plazo máximo, pero no es el que suele ser. Es decir, normalmente es inmediato. Es decir, ella presenta la denuncia, vamos a poner un supuesto, por la tarde, al señor se le localiza y se le detiene, el juicio es al día siguiente. Existen diferentes situaciones que se nos pueden dar, que por ejemplo haya que trasladar a la víctima a una ambulancia, se puede dar la situación de que el señor esté en la vivienda y se procede a su detención si existe el episodio de violencia, o puede ser incluso que ella diga que no ha sucedido nada y se hace un informe de actuación. Cuando comprobamos que ha habido un delito, puede haber pruebas, por ejemplo, en su teléfono móvil de mensajes o llamadas que le haya realizado o incluso una agresión física que se ve. Al haberse producido un delito, nosotros procedemos a la detención, sobre todo en los casos en los que existe convivencia. Cuando me quedé embarazada, yo seguía viviendo en mi piso, él vivía en su casa y decidimos que me iba a mudar con él pues para reducir los gastos porque venía un niño. Cuando lo decidimos fue cuando empezó mi tortura. Una vez estaba en la casa, pues ya tenía la veda abierta para sus actitudes violentas, porque si golpeando la puerta en una casa de un edificio que era donde vivía yo y no le habían dicho nada, allí que es una finca que además no tiene nadie alrededor prácticamente, lo que pasaba se quedaba allí y él lo sabía. Cuando le daba tenía ataques de celos, no me dejaba salir de la casa, me metaba el móvil y me encerraba en la casa y no me dejaba salir. Ocurrieron un par de sucesos en los que yo embarazada
con un barrigón tremendo, me tiró al suelo y me arrastró. Y la siguiente vez que me encerró, conseguí llamar a un guardia civil. Pude avisarle, pude decirle que no me dejaba salir, y se presentó allí en la casa. Cuando lo oyó ya hablando por teléfono con la policía, tú sal y dile que no pasó nada, que fue una cosa entre nosotros. Allí cogí mis cosas, me devolvió el móvil en ese momento y cogí mi mochila, me fui y nunca más volví. Se presentó el día del parto en el hospital, chillando, hasta que una enfermera me dijo, no, te vamos a cambiar de habitación, esto ya está bien. Yo llamé ahí al teléfono de la mujer, al 016. Cuando me preguntaban que si me había pegado con la mano, yo les decía que no, porque no me había pegado con la mano abierta. Me había agarrado, me había forzado, me había arrastrado por el suelo, pero pegarme con la mano abierta como tal, no me llegó a pegar, entonces o me lanzaba cosas. Entonces eso lo consideraron como que no era una agresión, una pelea, no me había pegado. Un sobreseimiento provisional fue lo que sucedió. Y ahí empezó la violencia que ejercía sobre el niño. No tenía una preocupación por la situación de salud del niño. Él realmente lo que tenía era su trofeo, y ahora además pues tiene el trofeo y el medio para poder seguir haciéndome daño. Sacaba fotos, las publicaba de buen padre, pero después, en los 2 años que lleva con el niño, no le ha hecho un regalo en su cumpleaños nunca. Otra vez le pegó en la barriga y en la cabeza porque el niño se puso malo y se vomitó en su sillón. El niño ha venido con marcas, una en el abdomen, una quemadura de plancha en el cuello. Y en el punto de encuentro, cuando yo los verbalizaba y les comentaba, mira, el niño lo está pasando mal, ellos me decían, es que eres tú, que le estás diciendo cosas al niño. Y me victimizaban cada vez que me reunía con ellos. Todo el rato se me ha acusado y se ha primado por el derecho del niño al tener un padre. Ese falso síndrome de alienación parental que ya no se comenta, que es esa idea de mujer maquiavélica que manipula a las criaturas para ponerlas en contra del padre, sigue estando vigente. Estamos hablando de mujeres que son doblemente culpabilizadas todo el rato. Y estamos hablando de mujeres que están dejando a sus hijos en manos de agresores. Con la violencia no cabe la mediación, no caben divorcios o separaciones de mutuo acuerdo, no cabe terapia de pareja. No, todo eso está muy bien cuando no hay violencia, pero cuando hay violencia quienes tienen que entrar son los recursos específicos. Hola, buenos días, Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues más o menos, adaptándome a la nueva situación. Tú sabes que cualquier cosa que veas que se vaya fuera de la norma, a lo mejor llamadas de madrugada, o quizá algún coche que veas por la calle y que puedas sospechar, cualquier cosa que nos quieras comentar. La gente no es experta en derecho, no es experta en conocer qué cosas pueden incumplir la orden o no. Muchas veces no lo saben y no te lo dicen, no porque no te lo quieran decir, sino porque no lo conocen. Entonces cuando tú las llamas y ya te... Oye, pues mira, vamos a hacer así. ¿Qué te parece si te vienes por aquí o me doy un saltito a tu casa y me lo cuentas mejor? Pues mira, que lo estoy viendo pasar por mi casa. Se le dan consejos de seguridad también. Una de las cosas que hacemos tras la denuncia es enviarle un plan de seguridad personalizado, en el que de forma muy sencilla se le explican cosas que puede hacer para su propia protección. Por ejemplo, las redes sociales. Ponlas de forma privada para que no te pueda entrar cualquiera. Diferentes actuaciones como meter la llave por dentro de la casa. Son cosas muy sencillas que una vez vistas sobre el papel hasta lógicas, pero que nosotros trabajamos mucho en esa cercanía posterior de darle seguridad, tranquilidad, vigilar que lo que dio el juez se cumple. Hay casos donde es muy difícil aportar pruebas y por eso los casos se archivan.
Pero que se archiven por falta de pruebas no significa que tú o tus hijos no hayan vivido esa violencia. Ningún profesional con quien yo hablé o que con quien tuve contacto, ninguno puso nombre a lo que estábamos viviendo mis hijos y yo. Si tú eres maltratador, y estoy hablando del hombre maltratador, no del hombre en sí, sino del hombre maltratador, ¿quién te dice a ti que no va a ser capaz de atentar contra la integridad de sus hijos o hijas? Eso a mí es lo que me parece que rechina bastante. Si tú atentas contra la integridad física y emocional de una mujer que tiene hijos contigo o que son propios de ella y que tú eres la pareja de esa persona, yo no entiendo cómo es posible no entender de que esos menores también pueden estar expuestos a sufrir cualquier tipo de acto de violencia hacia ellos. Todavía a día de hoy lo siguen pidiendo guardas y custodias compartidas ante un juzgado de violencia sobre la mujer. Totalmente inconcebible, no solamente porque yo lo llegue a pensar, sino porque la normativa internacional y nuestra normativa interna lo prohíbe de forma expresa. Prohíbe la mediación y prohíbe también la guarda y custodia compartida. Y es más, el artículo 94 del Código Civil dice que cuando los menores hayan vivido, sufrido o presenciado actos de violencia, simplemente con eso puede conllevar a la aplicación del artículo 94, que supone la suspensión de visita. El interés superior del menor, y lo repito en numerosas ocasiones, no es el derecho del padre a relacionarse con ese hijo o ese hijo a relacionarse con el padre. El interés superior de todo menor en el ámbito de la violencia de género es que pueda vivir en un clima libre de todo tipo de violencia. Y si eso supone romper el vínculo con el progenitor, porque es progenitor, porque no es padre, porque no se ejerce como padre cuando se ejerce violencia, esa es mi opinión, pues en ese caso no habrá más remedio que proceder, por lo tanto, a esa suspensión. Cuando yo soy madre es cuando él se radicaliza. En mi caso él es una persona suave, habla varios idiomas, es un tío bien formado, es un tío muy culto, es inteligente, entonces realmente no es que yo lo esté endiosando ni mucho menos, pero sí que es verdad que tiene habilidades sociales para tapar y se da cuenta cuando mete la pata. Yo fui a la Comisaría Nacional de Puerto de la Cruz por protocolo, porque me faltaba documentación en casa, hacíamos teletrabajo. Entonces me faltaba un expediente de los compañeros, esas cosas que eran confidenciales internas de la empresa, y yo le dije a mi jefe, voy a bajar a la Comisaría Nacional de Policía a poner una denuncia, y oye, pues por si acaso aparece por donde no debe, pues somos todos, tenemos familia, pues que sepas que no me aparece. Y el Policía Nacional me insistió en si podía ser mi marido, y yo dije que bajo ningún concepto podía ser mi marido, bajo ningún concepto. Entonces él se entera y esa tarde se comportó de una forma súper violenta, me retuvo en el vehículo, me llevó al Leroy Merlin, que las ferreterías no son el lugar más adecuado para cuando hay una situación en caliente de violencia, porque yo estudio Derecho Penal y tengo varios casos que la visita a las ferreterías previas son con otras intenciones. Yo me quería marchar, me retuvo en el vehículo todo lo que quiso, iba la niña en la parte de atrás, una situación súper tensa, yo no sabía cómo salir del coche, la niña tenía 20 meses, y estaba completamente en shock porque él nunca había sido agresivo conmigo así de frente, no me lo esperaba para nada. Encuadré en un segundo que era él el que me estaba haciendo putadas de quitarme las llaves de casa, de cambiarme cosas de sitio. En un momento de la discusión encuadré que me estaba haciendo él acoso y acoso desde hacía mucho tiempo. Esa tarde él me quita al bebé, me dice que me estoy muriendo, que ya se acabó. Él trabaja con venenos, me tira una punta muy directa. Yo me asusto todavía más porque estoy relacionando todas las putas que me ha hecho, que yo me he encontrado mal con comidas. Y él esa noche como que asume él y me dice directamente, hasta aquí llegas y esta es la última vez que me vas a ver. Todo esto que te cuento he necesitado terapia para recordarlo. A partir del 2017, yo en ese momento eso pasó, 15 días después yo no me acordaba de nada durante unos años. Y se quedó ese episodio completamente tapado. Una mujer que está siendo víctima de violencia vicaria, que lleva siendo víctima de otros tipos de violencia anteriormente y hasta ese momento, probablemente presenta un discurso desordenado, propio de un trastorno de estrés postraumático. Puede estar contando un relato totalmente sangrante, como si fuera una espectadora.
Esa disociación es protectora, es tanto el dolor que necesito salirme, hay como una sensación de irrealidad en todo este relato. Incluso hay acontecimientos totalmente impactantes que son olvidados. Me amenaza otra vez por teléfono y yo le llego a decir estoy embarazada y él me llega a decir tú no tendrás esa suerte. Intenté pedirle el divorcio en febrero, unos meses después fue todavía peor. Yo me asusto porque yo no soy de correr a urgencias, pero veo a la niña y digo la niña no está bien. Y le digo por favor vámonos al Hospital Universitario de Canarias rápido a pediatría urgente. No, no es para tanto, es un dolor de cabeza, le doy la cabeza y digo no, es un bebé, 23 meses, la niña tiene el llanto de la niña es un llanto de mucho dolor. Pasa de mí, me lo alarga todo lo que puede, que eso es una perreta, que no sé qué, termina teniendo que ceder. Nada, enseguida me atendió pediatría, pasamos la noche ingresada, la niña estuvo bajo control toda la noche, no encontraron ninguna explicación y la niña pasa a control de neurología desde ese día, en octubre de 2016, hasta reciente. Cuando me llama la neuróloga en el 2021 me dice que fue una intoxicación, que no hay nada en la niña, que ese episodio fue una intoxicación. Ya yo empezaba a sospechar lo de los gatos, ya me había amenazado con matar a las niñas varias veces, me había dicho sigue portándote mal que estallo el coche con las niñas dentro y te dejo viva, para que lo veas. Si avisa lo va a hacer y hay una probabilidad de que lo va a hacer y no podemos quedarnos con la duda. Si a mí como madre, como han dicho madre, mi expareja o la persona con la que yo estoy me dice que comprendo a Tomás Jimeno, entiendo lo que ha hecho, el estado de pánico y de terror en el que entro va a ser increíble. Siempre pasaba algo de mala suerte. Una vez de mala suerte se le partió el rabo a la perra por yo querer ir a Santiago del Teide. Le cerró la puerta a la perra y sin querer le partió el rabo. Cada vez que elegía yo dónde íbamos a comer, pasaba algo. Las niñas tenían alopecia, una de ellas, heridas en la cabeza, problemas de peso, y en el colegio estaban perfectas porque tapaban todo, pero luego tenía una con problemas de autolesiones, empezaron a dar síntomas, y las autolesiones son un síntoma de abuso. Y yo me he ido enterando a base de hostias, ¿sabes? Entonces, cuando he ido preguntando, encontré una psicóloga experta en La Laguna que me había dado unos consejos de cómo salir viva de esta, y que el pico de violencia, él era el patrón asesino, que ya había trabajado en penitenciaría de Tenerife 2 tratando a los asesinos, y que el mío era eso. Yo lo que creo es que existe todavía una bolsa importante que se encuentra totalmente sumergida, donde a día de hoy las mujeres siguen sufriendo violencia de género y todavía no han dado el paso de interponer la denuncia. Y por el contrario, aquellas que se han dicho yo sí quiero salir de la violencia y han interpuesto la denuncia, quizás ha dado lugar efectivamente a este incremento de datos. No es que la violencia se haya incrementado, yo creo que siempre ha estado, lo que pasa es que ha estado sumergida y ahora a través de las campañas de sensibilización, de concienciación social fundamentalmente y de reprochabilidad social es lo que da lugar a que efectivamente estos números pues empiecen cada vez más a crecer. Quizás no haya más violencia que antes, pero también enlazo con otro dato, como vienen las nuevas generaciones, con unos conceptos de machismo muy peligrosos. Si a eso le sumas las tendencias de determinados partidos políticos negacionistas con respecto a la violencia de género, este barco, ¿qué rumbo puede coger? Esto va de misoginia, esto va de patriarcado, esto va de machismo, esto va de violencia, no va de enfermedad, y lo planteamos ahí como un monstruo. No, que es un hombre sano, que ejerce violencia porque la puede ejercer, y ejerce violencia contra una mujer simplemente por el hecho de ser mujer, y eres mi propiedad, y te voy a dañar y te voy a golpear lo más fuerte posible, y me voy a encargar de que en la vida te repongas de esta decisión, y eso solo lo puedo hacer a través de los hijos y de las hijas. Yo creo que parte de la violencia institucional que vivimos se matizaría mucho si cada persona que representa al sistema tuviera la honestidad de hacer autocrítica, de decir,
me equivoqué, no lo vi, no te ayudé, no te miré a los ojos, no me metí, no empaticé contigo, con tu dolor, con tu sufrimiento, con tu angustia. Solo escuchar eso ya sería un alivio.